Cuando crees que lo habías visto todo, llega Winchester y presenta un rifle de corredera para cazar en batida. En España estamos habituados a cazar con rifles de cerrojo y semiautomáticos. Por eso, cuando recibimos la invitación para asistir a la presentación del nuevo SXR2 Pump en Francia, nos quedamos con la boca abierta. Por delante teníamos un viaje emocionante con un arma novedosa y completamente diferente a todo lo anterior. Llegamos a Le Maçon-Fort el día 6 de diciembre, un hotel rural ubicado en Revigny-sur-Ornain, un pueblecito al noreste de Francia. Por delante teníamos 2 días muy intensos, en los que tomaríamos contacto con el rifle y participaríamos en 4 batidas antes de regresar a España el día 8. Un viaje de caza express en el que iríamos al grano desde el principio. Lo primero que nos llamó la atención fue su accionamiento de corredera. Es un rifle bonito y mantiene la línea del semiautomático de la firma, el Winchester SXR. Los ingenieros han aprovechado toda su estructura al máximo y han sustituido el sistema de gases por uno de accionamiento manual, con un soporte plástico que abraza el guardamanos y que sirve para realizar la recarga. Estamos ante un SXR con corredera y cuidado hasta el más mínimo detalle. El accionamiento de recarga cuenta con un muelle recuperador que facilita mucho la operación. Así, cuando tiramos de él hacia atrás para extraer la vaina disparada y volver a alimentar la recarga, la corredera vuelve sola hacia adelante, manteniendo el mismo principio que la firma belga aplica sobre la palanca del cerrojo rectilíneo del Browning Marál. Israel tiene un Winchester SXR de primera generación, que usa con frecuencia en monterías y batidas en España, por lo que conoce la línea y el encare a la perfección. La única diferencia es el sistema de recarga, pero seguro que no le costará adaptarse. Winchester puso a nuestra disposición los 3 modelos que forman la familia del SXR2 Pump. El primero de ellos es el Composite, con acabado sintético negro. El segundo, el Field, acabado en madera. Por último tenemos el Tracker, un modelo con un atractivo camo naranja pensado para aquellos cazadores que baten terreno con rifle o que cazan al salto. Los 2 primeros se fabrican con cañón de 53 centímetros, mientras que el Tracker incorpora uno de 47 que además es acanalado para aligerar peso. Los 3 modelos están disponibles en 3 calibres: 30-06, 308 y 300 Winchester Magnum. Después de conocer a fondo el nuevo arma, solo quedaba una cosa: ponerlo a prueba cazando jabalíes en batida. Vous aviez pas de siège, hein? Siège. Non, ok. Good là, not good. Nous là-haut, oui. Donc vous avez... El primer día optamos por usar el Composite en calibre 30-06, equipado con un visor kite de 1 a 6 x 24 con retícula iluminada. En la recámara, la munición Winchester Extreme Point sería la encargada de intentar frenar a los cochinos galos. El primer puesto era un bonito claro con un gran talud a nuestra derecha. El postor nos indicó que era obligatorio cumplir la regla de los 30 grados y jamás disparar fuera de las 2 marcas rojas pintadas en los árboles que delimitaban nuestro campo de tiro. Nos encontramos en Francia, a unos 150 kilómetros de la frontera con Bélgica, al norte del país, y hemos venido a probar el nuevo Winchester SXR2 Pump. Así que nada, vamos a ver si tenemos suerte y lo ponemos a prueba con los cochinos franceses. Cumplimos a rajatabla con su indicación y no disparamos, a pesar de que varios jabalíes y venados entraron por nuestra derecha. Estaban fuera de los límites de seguridad establecidos.
Esto nos sirve para indicarnos que el rifle está listo para disparar. Es una característica bastante importante, porque normalmente cuando llegamos al puesto con este tipo de rifles, al accionarlo hacia adelante para alimentar la recámara, lo hacemos con mucho cuidado para no hacer ruido y no espantar los animales que pueda haber alrededor del puesto. Entonces, si no se acciona hasta adelante y no se bloquea bien el cerrojo, el arma, por una cuestión de seguridad, no dispara. Entonces, este indicador nos dice que está cerrado. En la segunda batida tuvimos más suerte. Nos encontrábamos colocados en una especie de cortadero muy ancho por donde debía cruzar la caza. Los vecinos empezaron a tirar, mientras nosotros esperábamos nuestra oportunidad. Un jabalí solitario de buen tamaño cruzó por nuestro puesto, e Israel abrió fuego. Con un excelente segundo disparo, el animal cayó a los 20 metros. Le he pegado 2 tiros. Yo creo que estoy casi seguro que el segundo lo ha enganchado y me ha parecido ver cómo traía en el bosque. Hacía ruido como si se hubiera caído, o sea que nada, ahora cuando termine la batida nos acercaremos a ver si ha habido suerte y lo tenemos ahí. Está aquí, Ángel, está aquí. Está aquí. Me pareció escucharlo. Pero que ha corrido... que... 25 o 30 metros desde que le di. Lo que pasa es que de las zarzas la vegetación no nos dejaba ver que estaba aquí, pero sí. Era una cochina grande que entró sola, sin crías, por lo que sí estaba permitido disparar. Terminó la batida y nos subimos de nuevo a los coches para dirigirnos junto al resto del grupo al tercer gancho del día. La tercera batida del día nos tenía reservada una sorpresa. El puesto era otra vez de cortadero, pero mucho más estrecho que el anterior. Estamos en un cortadero bastante cortito y donde vamos a poder poner a prueba una de las características de este rifle. Esperamos poder poner a prueba, que es la rapidez de disparo. Es un rifle que se recarga súper rápido, y para este tipo de tiraderos donde no tenemos mucho espacio y hay que ser rápidos y efectivos, es un buen aliado, así que nada. Nuestro vecino, Marco Caimi, disparó a un jabalí. Y detrás de él entró otro cochino grande, por encima de los 100 kilos, que cruzó a toda velocidad. Israel encaró el SXR2 Pump y de un rápido disparo frenó su carrera en seco dentro del monte. Vaya cochino.
acabamos de tener el lance del día, yo creo. Un cochino muy bonito, yo creo que es un macho. Que venía oculto en el bosque, él solo, ha cruzado el cortadero con un tiro perfecto. Lo hemos tirado cuando ya se había metido en el monte y ahora cuando termine la batida nos acercaremos a ver qué tal es. Una piara de jabalíes pequeños pasaron por nuestro puesto, pero Israel decidió no disparar. En la parte alta de la armada seguían pasando cochinos. Bueno, vamos a ver si podemos ver el jabalí ese. ¿Qué tal es? Yo creo que es un bonito macho. El mejor que hemos visto en la jornada de hoy. Nuestro jabalí era enorme, con un cuerpo descomunal, pero un trofeo que no hacía justicia a su tamaño. Tocaba cobrar los cochinos abatidos y sacar la caza del monte. Como no puede ser de otra forma, el aprovechamiento de la carne es una prioridad absoluta. Al día siguiente regresábamos a España, así que nos levantamos pronto para dar una última batida rápida antes de ir al aeropuerto. ¿Sabes? Hicimos los deberes en las primeras batidas, así que afrontamos el día con serenidad. Nuestro compañero Ángel Vidal ya había grabado lances y recursos suficientes. Teníamos el material necesario para hacer un buen artículo en Jara y Sedal y un emocionante vídeo para Cazaflix. Quizá por eso no nos imaginábamos el último regalo que la diosa Diana tenía preparado para nosotros. Otra vez nos apostamos en un cortadero ancho. Estamos en un tiradero bastante amplio. La caza va a romper, esperemos, de este lado del bosque. Y nosotros tenemos este extraordinario tiradero para ponerlo a prueba. A ver si hay suerte y tenemos un último lance para despedir este viaje. De pronto, un jabalí mediano entró por el puesto de nuestro vecino, Adrian Kudny, director de marketing de Winchester. Otro, aquí tiro, aquí. ¿Lo tienes? Nuestro amigo disparó hasta en 5 ocasiones, demostrando sobre el terreno la velocidad de recarga del SXR2 Pump.
Sin apenas tiempo para reaccionar, un enorme jabalí decidió cortar por nuestro puesto. Seguía los pasos de su escudero. Un lance de vértigo de esos que no se olvidan, y que sin duda pone de manifiesto la efectividad del nuevo rifle de Winchester. Con este espectacular lance retumbando aún en nuestra memoria, abandonamos los bosques franceses para poner rumbo a casa. Wow. It's a beautiful one, eh? Yeah. 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 Ha sido un viaje corto pero intenso, en el que hemos tenido la oportunidad de probar en primicia un arma diferente, peculiar y muy efectiva. Gracias a su sistema de corredera no se encasquilla, por lo que es muy fiable. Y además, podemos incorporar un cargador de hasta 10 cartuchos. Un detalle que sin duda puede marcar la diferencia en un puesto de montería. Por otro lado, es mucho más veloz que un cerrojo tradicional, y permite repetir el disparo sin sacar el rifle de la cara. Otra ventaja más que confirma que este nuevo lanzamiento de Winchester es un rifle con mucho sentido, que dará que hablar entre los cazadores españoles.